ponernos de pie, vamos con reverencia a la palabra de nuestro Señor y vamos al texto que nos compete en la tarde del día de hoy. El día de hoy, una vez más, vamos a estudiar una sola. Y la sola que vamos a estudiar en la tarde y en la noche del día de hoy es Solus Christus, que significa solo Cristo. Así que nuestro texto base se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, versículo número 12 va a estar el centro del sermón, pero vamos a estar leyendo para hacer un poco de contexto desde el versículo número 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. La palabra del Señor dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quiénes eran ellos? Los que está hablando la palabra del Señor en el capítulo número 4. Si nos vamos al capítulo número 3, nos da la respuesta de quiénes estaban en el pueblo y a quienes llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Versículo número 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, escuche bien, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Qué interesante, ¿eh? 2 sumos sacerdotes. Desde ahí empezamos mal. Y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué era esto? En el contexto estamos hablando de un milagro que ellos hicieron de darle vista a un ciego, que en el capítulo número 3 nos hace ver lo que pasó con Pedro. Versículo número 7. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo número 11. Este Jesús, miren lo que habla Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos al Padre en oración. Señor, te damos las gracias, Padre amado. Gracias por este texto que vamos a estudiar, Señor, y pedimos de tu sabiduría, Señor, por medio del Espíritu Santo, Padre, que vive, mora en nosotros, Señor, que nos dé de tu conocimiento, Señor, para poder masticar este pan tan sabroso que hemos leído en la congregación. Padre, ayuda, Señor, a que podamos comprender lo que quieres decirnos en la tarde del día de hoy. Te damos las gracias, Padre amado, y como cantamos en la iglesia, bendito Señor, tu Hijo basta, Jesucristo basta. No necesitamos de nada ni de nadie más, sino solo Jesucristo. Y es en ese nombre poderoso que oramos y te pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.
Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. ¿Quién es Cristo para ti? Vamos a empezar con esa pregunta y quiero que esta pregunta abra el sermón o la predicación que vamos a traer para la iglesia Gracia Admirable el día de hoy. ¿Quién es Cristo para ti? Y qué interesante, mis queridos hermanos, que fue Cristo mismo quien formuló esta pregunta a sus discípulos. En los evangelios nos narran la historia de que nuestro Señor Jesucristo se acercaba a Cesarea de Filipo, ¿se acuerdan? En el capítulo número 16 en Mateo. Y estaba con ciertos discípulos y formula dos preguntas a ellos. Y la primera pregunta le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la primera pregunta que nuestro Señor Jesucristo formula a los discípulos que estaban con él. Y va más directamente al grano en su segunda pregunta y dice: ¿y ustedes? Hablando a sus discípulos directamente, ¿quién dicen que soy yo? Y esa es la misma pregunta que formulamos el día de hoy a la iglesia. Y no solo a la iglesia, sino a todas las personas que están fuera de la iglesia. Tal vez esta pregunta resulte muy sencilla de contestarla, pero si preguntamos a las personas de afuera, creo que nos sorprendería obtener el tipo o la gran variedad de respuestas que podemos tener. Y aún más si preguntamos a personas de diferentes culturas, de diferentes contextos étnicos, de diferentes religiones, de diferentes partes del mundo. Yo considero que nos sorprenderíamos con las respuestas que podemos tener. Porque sinceramente, queridos hermanos, en esta gran gama de respuestas que puedan dar esta gran gama de personas, este gran grupo de personas, para algunos, Jesucristo pudo haber sido un gran maestro, un excelente maestro, que vino a este mundo a enseñar ética, a enseñar actos de moralidad suprema. Nos enseñaba cómo podían amarse los unos a los otros, e inclusive era un tan excelente maestro que enseñaba cómo podías amar a tus propios enemigos. Quizás para otras personas, Jesucristo es un profeta más. Un profeta más. Quizás para otros, un revolucionario. Porque muchos creen que Jesucristo fue un gran revolucionario que impactó en el pueblo judío y trató de sacar el peso de encima del imperio romano que tenía hacia el pueblo de Israel. Quizás para algunos son todas estas cosas. Y quizás para otros, Cristo es el Hijo de Dios y el camino a la salvación, cosa con la cual nosotros estaríamos de acuerdo con ellos. Pero eso no es todo para ellos, ya que junto a nuestro Señor Jesucristo ponen a un lado sus obras, ponen a un lado sus actos de moralidad. Y todas estas opiniones, queridos hermanos, todas estas ideas o estas respuestas acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo o son completamente erradas o mezcladas con error. Pero para nosotros, los que somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, los que somos parte de la iglesia visible de nuestro Señor Jesucristo, podemos formularnos esta pregunta y decir: ¿quién es Cristo para nosotros? Para nosotros que hemos creído en la palabra del Señor, para nosotros que hemos creído en esta sola que hemos estudiado hace 3 semanas como sola escritura, o solo la escritura, hablando de la única
base de nuestra fe, la única base de nuestra convicción en lo que se refiere a justicia. Para nosotros, sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo es Dios. En su parte divina, en su parte de deidad. Y es el Hijo del Hombre, en su parte humana. Esta unión hipostática conocida en la teología tiene dos nombres que pueden ser conocidos en cualquier libro. Si usted va a los libros de teología, y nuestro Señor Jesucristo, recalcamos que es 100% Dios y 100% hombre. Vera Deus, vera homo. Enviado a este mundo no solo a enseñar, escuche bien, sino enviado a este mundo a salvar. Ese fue el propósito. Amén. ¿Se acuerdan en el Evangelio según San Mateo cuando los ángeles estaban cantando, estaban gozosos y estaban dando la noticia de gran gozo a los pastores? Y dijo, no se preocupen, no se asusten, porque ha nacido el Hijo de Dios, quien iba a dar la salvación. Cristo el Señor. Así que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, siendo el único camino hacia Dios. Y lo reconocemos. Y sabemos que esto es verdad porque tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Interesante que la Reforma Protestante, hace 500 años, toca este punto. La importancia de Jesucristo en la salvación. Y el debate, el problema, el dilema que en ese contexto histórico tenía los reformadores y la Iglesia Católica de aquel contexto, de aquel entonces, no era principalmente por la persona de Cristo, porque debemos reconocer, hermanos, por medio de la historia, que los credos de los cuales abraza la Iglesia Católica son doctrina ortodoxa y hablan bíblicamente verdades de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este caso, el dilema, en este caso, el problema no era sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino que el problema se trataba sobre la obra de Cristo Jesús. Y hasta el día de hoy, es el gran dilema que nos desune. Hasta el día de hoy tenemos ese conflicto que persiste hasta el sol de hoy. Y el principio que hoy día vamos a estudiar, hermanos, es la cuarta sola. Solus Christus, que traducido es solo Cristo o solo por Cristo. Solo Cristo, en Cristo solamente está la salvación. Es solamente por Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que somos enviados al Padre. Es el único camino hacia Dios. Que no hay salvación fuera de Él. Que no hay vida fuera de Él. Que necesitamos una fe que solamente esté enfocada y depositada en su persona. Necesitamos a Cristo en cada momento, antes de la salvación y después de la salvación. Y estos son los dos puntos que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo antes de la salvación. La palabra del Señor dice en Isaías que se nos ha dado un camino y en ese camino no caminará impío, dice la palabra del Señor. Y por más torpe que sea el hombre que esté caminando ese camino, no se extraviará. ¡Qué precioso! Hablando de la promesa de salvación de nuestro Señor Jesucristo, hablando de que la salvación no depende de mí, sino de ¿quién? De Dios. Y el segundo punto que vamos a tocar para la iglesia el día de hoy es que una vez siendo salvos, necesitamos a Cristo. Todo el tiempo necesitamos de su misericordia. Y hemos hablado muy claramente la semana pasada acerca de que nuestro Señor Jesucristo representa la vid para nosotros. ¿Y nosotros qué éramos? ¿Se acuerdan? Éramos las ramas, éramos sus sarmientos.
Y nuestro Señor Jesucristo muy claramente nos dice que separados de Él no somos nada, no somos nadie. Es por eso que nosotros tenemos que estar en Él. Y vamos a hablar más adelante acerca de esta relación preciosa que por medio de Dios tenemos en Cristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, que nuestra vida, la vida de usted hermano, la vida de usted hermana, está escondida en Cristo por Dios. Eso es precioso. Y nos ayuda a entender la nueva relación que ahora tenemos con el Padre. Así que estos dos puntos son los que vamos a tener como base de enseñanza el día de hoy. Punto número 1. Vamos a Hechos capítulo número 4 y vamos a leer solamente el versículo número 1. El versículo número 12, perdón. Punto número 1. No hay otro camino que Cristo para ser salvo. No hay otro camino que Cristo para ser salvo. Hemos estudiado que las obras no salvan, que la moralidad de una persona no salva, que el único que salva es nuestro Señor Jesucristo, que la salvación es solo por Cristo. Una vez más, Hechos, capítulo 4, versículo 12. Mire qué clara es la palabra del Señor. Yo creo que es completamente cristalino lo que nuestro Señor nos quiere decir en este versículo número 12. Y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en nadie más. No hay salvación en ninguna cosa más excepto en Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Habíamos estudiado el contexto, habíamos leído desde el versículo número 1 del capítulo número 4, y estas son las palabras de ¿quién? Del apóstol Pedro. Estas son las palabras del apóstol Pedro en su defensa ante los líderes judíos. Los líderes judíos estaban molestos, estaban enojados. ¿Por qué? Porque los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, estaba predicando la verdad. Estaba predicando y diciendo a las aldeas que Cristo era el Señor. Y estaba enseñando acerca de su muerte, pero también de su resurrección. Y esto a los judíos les enfadaba, les molestaba, se sentían ofendidos, se sentían resentidos. Y dice el versículo número 2, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Debemos recordar que los saduceos no creían en la resurrección. Y ahí estaba este grupo de religiosos, tratando de minimizar, tratando de callar la boca de los siervos de nuestro Señor. Entonces ellos fueron arrestados. Ellos fueron arrestados y fueron echados a la cárcel toda la noche, porque ya era tarde, toda la noche. Y al día siguiente que tenían que defenderse ante los ancianos gobernantes, tenían que defenderse ante los escribas, ante el sumo sacerdote, dice el versículo número 8. Entonces Pedro, escuche y vea en la palabra del Señor. Escuche y vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y subraya esa palabra, hermanos, porque es importante la llenura del Espíritu Santo. Mire qué importante que nuestro Señor Jesucristo, después de 40 días, se presenta a los discípulos, ¿se acuerdan? Vamos a Hechos, capítulo número 1. Hechos, capítulo número 1. Y vamos a leer desde el versículo número 7. Nuestro Señor Jesucristo haciendo la última visita física para ascender al trono del Padre. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí está la promesa de nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios dice nuestro Señor Jesucristo, me es necesario que yo me vaya para que el Padre y yo mandemos
al ayudante, al otro ayudador, al Paracletos. ¿A quién? A la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Y aquí la palabra del Señor por medio de nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Rey y Salvador, dice: pero recibiréis poder. Escuche esto, porque este poder habla del valor, este poder habla del denuedo que el Espíritu Santo solamente deposita a los siervos de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos. Y cada vez que la palabra del Señor habla sobre testigos, debemos asociarla con la palabra mártir. Con la palabra mártir. ¿Se acuerdan cuál fue el primer mártir que fue asesinado por predicar la palabra del Señor? Hechos capítulo número 8. Esteban. Mire qué interesante que nuestro Señor Jesucristo ya está identificando el plan de redención. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Debemos recordar cómo eran los samaritanos para los judíos. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es impresionante los versículos del 10 al 12, porque dice: sea notorio a todos vosotros. Escuche bien el valor y el denuedo de Pedro. En los evangelios veíamos a un Pedro tímido, ¿verdad? A un Pedro cobarde, que se escondía cuando nuestro Señor Jesucristo fue arrestado. Otra vez. Arrestado. Otra vez. Arrestado. Se sorprendía. Qué interesante, queridos hermanos, que aquí la palabra del Señor nos enseña que Pedro estaba lleno de valor y lleno de denuedo. ¿Por qué será? Por la llenura del Espíritu Santo, porque él tenía el Espíritu Santo, pero en su llenura completa. Versículo del 10 al 12, vamos a leer eso. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada para vosotros. Escuche bien lo que les dice a estas personas. Con todo el valor, con todo el denuedo, esta es la piedra en la cual ustedes van a caer. Es lo que le está tratando de decir. La cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ustedes desecharon a Cristo y esa piedra es la principal. Es la cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro no tenía miedo a los hombres. Y muchas veces, hermanos, nosotros como predicadores debemos seguir el ejemplo de Pedro. No debemos tener temor ante los hombres y decir la verdad, aunque ofenda entre comillas, porque realmente la verdad ofende. Para el pecador la verdad es un balde de agua fría. Para el pecador, la herida del pecado que le ha causado el pecado y la sal que nosotros ponemos por medio de la palabra, por medio del evangelio, es algo que le hiere. Pero al mismo tiempo, hermanos, es algo que le sana. Así que no debemos callar. Es que considero que es muy fuerte para la iglesia, ¿no? Debemos predicar todo el consejo de nuestro Señor. Tanto el atributo del amor como el atributo de su justicia, es decir, de su ira santa. Muchas veces en las iglesias solamente se habla del amor de Dios. Pero ¿qué pasó con la ira? ¿Qué pasó con el arrepentimiento? ¿Qué pasa con todas las cosas que quedan fuera después del amor de nuestro Señor Jesucristo? Esas no se predican, no, porque es muy duro. Después pueden irse los hermanos. ¿A quién estamos tratando de agradar? ¿A los hombres o a Dios? Y como predicadores, nosotros agradamos a Dios. A Dios. Así que el apóstol Pedro, con todo el valor
proclama esta verdad, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hermanos, esta declaración que no hay salvación en ningún otro es ofensiva. Es ofensiva hasta el día de hoy en este mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que todo camino para estas personas, todo el camino para el mundo es válido. Todos los caminos llegan a Dios. ¿Han escuchado esa frase? Todas las religiones van al mismo Dios. ¿Han escuchado esa frase también? Y debemos tener cuidado, porque sin duda alguna es verdad. De alguna o de otra manera, todos los caminos y todas las religiones van a conducir a Dios en un día, al juez justo. Vamos a enfrentarnos un día. Depende mucho la manera de pensar de cada persona. Vivimos en una cultura en la cual se cree que todo camino es válido, que todas las religiones llevan a Dios, que no hay verdad absoluta y que no hay verdad objetiva. Eso quiere decir que todo para las personas es verdad, dependiendo del punto de vista que ellos tengan. Y por eso a nosotros nos tratan de intolerantes. Los cristianos son intolerantes. No pueden tolerar las verdades que están pasando en el mundo. Y realmente, mis queridos hermanos, somos intolerantes. Porque no podemos tolerar lo que está pasando afuera de estas cuatro paredes. Y las cosas se están poniendo peor aún. Tenemos que estar preparados en el cimiento que es nuestro Señor Jesucristo, ante todo, de no ceder de nuestras convicciones. No ceder. A pesar de la cultura, a pesar del modernismo, no ceder a nuestras creencias, porque la palabra del Señor nos dice en cuanto a la salvación, en cuanto a nuestra fe. Y en este contexto, en cuanto a la salvación, que es solamente por Cristo. Ahora, lo que el apóstol Pedro estaba hablando en Hechos capítulo número 4 no es algo nuevo, no es que Pedro haya malinterpretado la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque el mismo Señor Jesucristo habla esta verdad. Mire, vaya por favor a el Evangelio según San Juan capítulo número 14, versículo número 6. Es algo realmente que todos lo sabemos de memoria. Esto es lo que dice nuestro Señor. Dice: yo soy el camino. Escuche bien esta verdad, porque Cristo mismo está negando y está cerrando todos los caminos que el hombre pueda considerar que lleguen a Dios. No. No hay ningún camino excepto el yo. El mío, mi camino, quien soy yo mismo. Y hermanos, esto debemos asociarlo en Génesis, cuando Adán peca, cae en tentación por medio de la serpiente, por medio de la mujer, cae en tentación, cae en pecado, caen en desobediencia y pierden el camino. Pierden el camino. Y después de ahí nosotros podemos observar por relato bíblico que los hombres hacen todo lo posible por llegar a Dios. Todo lo posible. Obras y más obras. Pero nuestro Señor Jesucristo enseña: no hay más camino, solamente yo. Yo soy el camino. Fuera de esos caminos que ustedes quieren inventar, no hay salvación, hay perdición. Yo soy la verdad, dice Cristo. Fuera de mi verdad, todo es falso. Fuera de mi relación que debes tener conmigo, todo es falso. Yo soy la verdad, yo soy el camino, y dice: yo soy la vida. Él es el único que puede darnos vida. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo en el capítulo número 2 a la carta de los Efesios dice, qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Y esta es la vida que vino a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie.
Nadie puede ir por otro lugar si no es por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos inventando una doctrina de odio, sino que estamos respetando, amando la verdad que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en su palabra. Cuando preguntamos a las personas, ¿ustedes creen en Cristo? Las personas les van a decir, bueno, yo creo en Cristo. Pero ¿en cuál Cristo crees? Es interesante conocer, hermanos, porque el Cristo bíblico es el Cristo que salva. El Cristo histórico es el Cristo que salva. Es un Dios de amor, como habíamos dicho antes, pero al mismo tiempo un Dios de ira, un Dios de justicia, porque en nuestras mentes y en nuestros corazones nos podemos hacer a un Cristo particular, a un Cristo personal. Yo creo en mi Cristo, pero muchas veces el Cristo en el cual tú crees no es el Cristo bíblico. ¿Han escuchado ese refrán, ese cliché, esa frase que siempre se dice que Cristo, que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador? Yo pienso que todos lo hemos escuchado aquí. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Será tan bueno el Señor como para amar al pecador? Vamos a Romanos capítulo número 1, versículo 18. Romanos capítulo número 1, versículo 18 nos muestra una gran verdad acerca de la ira de Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Hablando de qué es eso? Está hablando del pecado. Que detienen con injusticia la verdad, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Quiero que vaya a Juan, capítulo número 3. Vamos atrás. Juan, capítulo número 3. Versículo número 36. Escuche lo que dice la palabra de nuestro Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cada vez que hablamos de creer, estamos hablando de la fe que salva. De la fe no como obra. Acuérdense la semana pasada lo que estábamos estudiando, sino la fe como don, como regalo de nuestro Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. ¿Está sobre quién? Está sobre él. ¿Está sobre el pecado o está sobre el pecador? Está sobre el pecador. Vamos a ver lo que dicen los Salmos. Salmos, capítulo número 9. Salmos, capítulo número 7, perdón. Versículo 11. Salmo, capítulo número 7, versículo número 11. Hablando de la justicia de nuestro Señor, pero al mismo tiempo de su ira. Dios es juez justo, dice la palabra del Señor. Dios es un juez justo. Y eso vamos a ver cuando ese juez justo castigó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es justo. Dios es un juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo capítulo número 5, versículo número 4, un poquito más atrás. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentiras. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Sí sabe lo que es abominar? Una abominación. Proverbios, capítulo número 6.
Proverbios 6. Dieciséis. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Quién tiene los ojos altivos? ¿El pecado o el pecador? El pecador. La lengua mentirosa. El pecador, ¿verdad? Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Así que debemos tener cuidado con esos clichés tan famosos que dentro de las iglesias evangélicas son dichos. Tiene cierta razón al decir que nosotros como pecadores justificados en la sangre de Cristo, Dios nos ama, no por nuestras obras, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso vamos a ver más adelante porque estamos escondidos en Cristo. Cristo, nuestro Señor, nuestro Padre, mira a Cristo al mirar a nosotros. ¿Y qué dice? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que debemos tener mucho cuidado al predicar al Cristo verdadero, el Cristo de amor, sí, pero también el Cristo santo que aborrece el pecado, el Cristo que va a ser juez de todo el mundo, de todo el universo. La salvación, entonces, hasta este punto, lo que hemos visto es solamente por Cristo. La salvación no se recibe por medio de la iglesia, por medio del Papa en ese contexto histórico de la Reforma Protestante, por medio de los santos, ni por medio de María, con todo respeto, porque debemos reconocer que en la Iglesia Católica dicen que María es corredentora de Cristo. ¿Sí sabes lo que significa la palabra corredentora? Es lo que vamos a estudiar un poquito más adelante, unos minutos más adelante, acerca de la redención que nuestro Señor Jesucristo hizo por nuestros pecados. María no estaba ahí. María no es corredentora de nadie. Vamos a Lucas. Lucas, capítulo número 2, si no más me acuerdo. Lucas, capítulo 1, versículo número 46. Hermanos, debemos comprender las verdades absolutas de nuestro Señor cuando dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Significa todos, incluyendo María. Y mire lo que dice en el versículo número 46, lo que dice el Magnificat de María, que es un canto precioso, lleno de teología más pura. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella, como todo el mundo, necesita a este Salvador precioso que nosotros predicamos, quien es Cristo nuestro Señor. Con todo respeto, yo considero que nadie puede abrir la palabra de Dios y decirnos: en la palabra del Señor María está como corredentora. No hay prueba bíblica que diga eso. No podemos abrir la Biblia y alguna persona que muestre esta mentira. Pero nosotros como creyentes sí podemos abrir la palabra de nuestro Señor y decirle a estas personas la verdad. Con todo el valor como Pedro, con todo el denuedo como Pedro. Porque son mentiras las que están enseñando. Y nosotros tenemos en nuestras manos la verdad. Y no debemos quedarnos callados. La salvación no viene por una iglesia, no viene por una religión, no viene por un hombre, viene por Cristo. Viene por Cristo. Pero aquí debemos preguntarnos: ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para ser salvos? Y esa es la obra de nuestro Señor
Jesucristo. Porque la salvación es solamente por Cristo. Y debemos acotar algo importante, hermanos, porque antes de la fundación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron de acuerdo en un santo convenio, en un santo pacto. ¿El Padre sabía o no sabía que el hombre iba a caer? Claro que sí. Sabía que el hombre iba a caer. Y por eso dice la palabra del Señor que el Cristo, el Cordero, fue inmolado desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Y decidieron, en este pacto de redención que se llama, mandar ¿a quién? Al Salvador. ¿Quién era quién? Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Y por medio del Santo Espíritu de Dios, mire qué preciosa la Trinidad en la segunda creación. Llamar por tiempo y nombre y apellido a cada persona quien iba a ser salva. Desde antes de la fundación del mundo, nuestros nombres han estado inscritos y escritos en el libro de la vida. Qué promesa tan preciosa, qué verdad tan amada, queridos hermanos. ¿Cómo podemos ver la función de la Santa Trinidad en la creación? Porque Cristo no ha sido creado, Cristo siempre existía. Y vemos también en la segunda creación, que es nuestro nuevo nacimiento. ¿Cuál fue la misión en la cual el Padre mandó a su Hijo a este mundo? En primer lugar, a humillarse, a dejar su gloria, a dejar de esa comunión perfecta que ellos tenían, para venirse a humillar en forma humana. Miren lo que dice Filipenses. Vamos a Filipenses, capítulo número 2, versículo número 5. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, es decir, no le importó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que dice la palabra del Señor, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y hermanos, algo importante, debemos tener cuidado porque aquí estamos tocando un tema muy importante que para algunas personas enseñan una herejía aquí en esta parte, diciendo que Cristo se despojó de su divinidad. Y debemos tener cuidado, hermanos. Eso se llama la kenosis. Debemos tener cuidado porque eso no es verdad. Debemos recordar que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar y salvó. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir y murió. Vino a expiar a un pueblo por medio de su sangre, y lo hizo. Su obra fue completa. Por eso en la cruz del Calvario, el grito de victoria de nuestro Señor Jesucristo decía: tetelestai, ¿se acuerdan? Consumado es. El pueblo que yo he comprado no tiene que hacer nada, ya está todo hecho. Ahí es donde caemos en cuenta la bendita misericordia de Dios. Ahí es donde la palabra gracia las abrazamos y nos sabe a gloria. Porque nosotros no tenemos ninguna participación en el plan de salvación de nuestro Señor. Él vino a morir por cada uno de nosotros, de su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Y la Biblia es muy clara en decirnos que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Esto no ha sido sorpresa para Cristo.
Cristo sabía lo que venía. Cristo sabía que tenía que enfrentar la crueldad de los hombres, el pecado de los hombres, y le dolía. Y le dolía. ¿Se acuerdan en esa noche en el monte de Getsemaní? Cuando dice nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que estaba a unas cuantas horas de lo que le iba a tocar, su muerte, tan vergonzosa. Ora al Padre y le dice: Padre mío, si fuera posible que yo pase esta copa. ¿Hablando de qué? De la copa de ira que el Padre mismo le iba a dar a su Hijo. Y esa copa de ira representa cada uno de los pecados por los cuales Cristo vino a morir. Él se la tomó hasta el fondo. Hay un salmo que Reina Valera no lo traduce así, y dice que Él tomó la copa de la ira hasta las heces. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En esa cruz hubo un intercambio glorioso, un intercambio divino. El justo por los pecadores que somos nosotros. Él, siendo perfecto, que no cometió ni un solo pecado, murió en esa cruz irreconocible, castigado por los hombres, por cada uno de nosotros, por amor a ti, por amor a ti, y para llevar la justicia a su Padre. Dios es un Dios justo, habíamos escuchado en el Salmo número 7. Dios es justo y no podía pasar el pecado, y lo que hizo fue castigar a su Hijo. Esa es la propiciación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Que la ira que iba destinada para nosotros fue destinada ¿para quién? Para su Hijo amado. Vaya a Isaías, capítulo número 53, hablando de los sufrimientos del siervo fiel. Isaías, capítulo número 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? Porque él era obediente, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, hasta la cruz. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y escucha bien lo que dice el versículo número 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Esto venía del plan de redención. Esto estaba todo planeado. La muerte de Jesús, y sabemos cada uno de nosotros, no fue sorpresa para él. Sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, qué hermoso, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Subraya esa palabra, porque habla de la redención particular, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, no de todos, de ellos, de los muchos en el contexto. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado una vez más el pecado de muchos, no de todos, de muchos, y orado por los transgresores. Esta fue la obra de nuestro Señor Jesucristo que vino a cumplir. Obediente a su Padre, obediente a la doctrina que su Padre le había dado.
Y él tenía que morir, porque por medio de la sangre del Cordero, por medio, y esto nos habla de los cuadros del Antiguo Testamento, por medio del derramamiento de la sangre preciosa del Cordero que quita el pecado del mundo, él tuvo que morir, porque con su sangre él compró a cada uno de nosotros en el mercado de esclavos donde estábamos nosotros. Escuche bien lo que dice el capítulo número 3 de Romanos. Es lo que habíamos estado estudiando la semana pasada. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. Él mismo nos dio de su justicia para que su Padre nos vea justos delante de Él. Porque por medio de nuestras obras, nadie podía ser justificado delante de la presencia de Dios. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta palabra redención, una vez más, hermanos, porque es importante. La semana pasada estábamos hablando que en el vocablo griego esta palabra es agorazo. Y agorazo habla de un mercado. El mercado negro de los esclavos, donde usted y yo estábamos. Y Cristo nos compró con su preciosa sangre. Ahora no somos y no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, sino que somos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró. Porque Él nos compró y ahora le servimos. Cristo sufrió toda la ira de su Padre, porque Dios es santo, porque Dios es justo. Entonces, en primer lugar, mis queridos hermanos, aprendemos que no hay otro camino que sea Cristo. Cristo abrió el camino para que nosotros podamos ir por medio de su gracia al Padre, reconciliarnos y darnos esa paz con nuestro Hacedor. Y el segundo punto que vamos a ver en el día de hoy es la relación que ahora tenemos por gracia con ese Salvador bendito, quien es Jesucristo. Y es una relación estrecha de la cual no podemos salir, como dice él mismo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Damos frutos no por nuestras propias capacidades, sino por los dones que el Señor nos ha dado. Para que toda la gloria sea para ¿quién? ¿Para el hombre? No, para Él. Para Él. Separados de mí nada pueden hacer. Y el texto base que vamos a estudiar para defender esta posición es Colosenses. El libro de Colosenses es un libro precioso, hermanos, porque habla sobre la relación que tenemos en Cristo. Mire lo que dice Colosenses. No hay otro camino que Cristo para seguir cuando ya somos salvos. Vamos a leer Colosenses capítulo número 1, desde el 13 hasta el 18. ¿Estamos ahí, hermanos? Capítulo número 1, del 13 al 18. La palabra del Señor dice así. El cual nos ha librado. ¿Hablando de quién? ¿Hablando de quién? De Cristo. Cristo nos ha librado. ¿De qué nos ha librado? Y subraye esa palabra, porque dice, al decir el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo que nos ha librado, significa que estábamos ¿qué? Estábamos presos. Estábamos siendo esclavos del pecado. Estábamos siendo esclavos del diablo. La palabra del Señor dice que Él nos ha librado de la potestad, del poder delegado por Dios, ¿verdad? De las tinieblas. Y trasladado, escuche bien porque esa es la nueva relación que ahora tenemos. Estamos en un nuevo estatus bajo Dios. Ya no estamos bajo la ira de Dios, sino que ahora Dios mismo, por medio de su misericordia, por medio de su gracia, nos ha trasladado. ¿A dónde? Al reino de su Hijo amado. Estamos viviendo en su reino, en su esfera de gracia. Y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos que, una vez más, esta palabra, redención. ¿Por medio de qué? De su sangre. Porque la redención significa comprar algo por medio de algo más valioso. Y en este caso fue nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre.
el perdón de los pecados. Y cuando el apóstol Pablo habla del perdón de los pecados, hermanos, tú tienes que darle la gloria al Señor porque todos tus pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Presentes, pasados y futuros. Los que vas a tener mañana, los que vas a tener el próximo año, todos están perdonados por gracia, por misericordia. Pero escuche bien, eso no le da licencia para que usted de esa libertad que el Señor le ha dado, la convierta en ¿qué? En libertinaje. Y debe tener cuidado. Porque somos santos, llamados a santificarnos cada día más. No, pues qué hermoso, ¿verdad? El Señor ya nos ha perdonado todos nuestros pecados, entonces vamos a pecar. No. Si usted piensa de esa manera, usted no es salvo. Porque el salvo, el santo, piensa en limpiarse cada día más de la suciedad de este mundo, de la suciedad de su propio pecado, de su propio yo. Tenemos redención en Cristo Jesús por la sangre, el perdón de los pecados. La salvación es solamente por nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice más adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí es donde algunas sectas que no creen en lo que nosotros defendemos a capa y espada, dicen, no, el Señor Jesucristo fue creado. Ahí está clarito. El primogénito de toda creación. Y debemos tener cuidado en hablar sobre eso, porque el apóstol Pablo está hablando de la creación y de la redención, es decir, de la segunda creación, dándole la gloria a Cristo, tanto en la creación como en la redención, que es la segunda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el haz, el principio de todo. No significa que él haya sido creado, sino que Él está en primer lugar, en el rango de todo lo que existe. Él es antes de la creación porque es Dios, porque es Dios mismo. Él no tiene principio y no tiene fin. Cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, deberíamos tomar algunos minutos para poder entender esto. Nadie nunca ha visto al Padre, ¿verdad? Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Pero el mismo Dios, en la segunda persona de la Trinidad, se encarnó. Miren lo que dice el apóstol Juan, en Juan capítulo número 1. Dice la palabra del Señor en Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo número 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, nuestro Señor Jesucristo. En la parte humana fue hecho carne y habitó entre nosotros. En ese contexto, hablando Juan. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Cristo tabernaculizó entre estas personas, vivió entre estas personas, en su parte humana y en su parte divina. Él es la imagen del Dios invisible. Y miren lo que dice la palabra del Señor. En Él fueron creadas, en Él, hablando de una creación, y esto bota absolutamente al tacho de la basura todos los que las otras personas piensan acerca de cómo se crearon las cosas. Las cosas no fueron creadas, hermanos, por un Big Bang, por una gran explosión. Es algo inaudito que la gente piensa que este edificio que ha sido construido haya sido construido de un solo Big Bang o una explosión. Pero esto es lo que piensan estas personas. Este edificio tuvo que haber tenido ¿quién? Un ingeniero quien lo haya construido. Lo mismo pasa con la creación. Hay un diseño inteligente que nuestro Señor ha dado para que nosotros podamos reconocer que por medio de la creación Él es Dios. Pero no, la gente, como vemos en Romanos capítulo número 1, en vez de darle gloria al Creador, dieron gloria a la creación, siendo idólatras, y por eso fueron castigados. En Él fueron creadas todas las
las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él, para Él, por medio de Él. Todo fue creado para Él y por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Hablando de qué? La preeminencia de nuestro Señor, el primer lugar que ocupa nuestro Señor Jesucristo en todos los aspectos. Y todas las cosas en Él subsisten, existen. Dice el versículo número 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, una vez más, esta palabra. Qué importante que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No el Papa, como lo señalaba Roma hace 500 años, inclusive hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy. La iglesia tiene una cabeza y la cabeza es Cristo, nuestro Señor. Nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que somos la iglesia visible. Y esto es importante, hermanos, porque abre el tema para estudiar lo que es y lo que representa para nosotros la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo del edificio. Estamos hablando de hombres y mujeres redimidos por la gracia de nuestro Señor. Falibles sí, pero justificados ante Dios. Hemos sido santificados ante el Señor. ¿Y por qué es importante la iglesia? Para poder venir aquí y hablar sobre el Señor, en parte tiene razón, porque debemos conocer que la iglesia es la columna y es el sostén de la verdad, y como siervos debemos predicar la verdad. Lo más importante dentro de la iglesia es que la iglesia misma, es decir, nosotros mismos, elevemos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza. Estábamos hablando la otra vez con mi esposa y habíamos dicho que todos nuestros movimientos, todos nuestros pensamientos pasan ¿por qué? Pasan por la cabeza. La cabeza es el orden motriz de que dice, le dice y le comanda al cuerpo, tienes que hacer esto, agarra esto, piensa, es la cabeza. Por eso la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Todo pasa por ahí. Todo pasa por Cristo. Tu salvación no depende de ti, ni para ser salvo, ni para mantenerte salvo. Absolutamente todo, antes y después de la salvación, es por Cristo. Nosotros no perdemos la salvación por nuestros pecados. Debemos recordar eso. Estamos en las manos poderosas de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo nos tiene así. No podemos salir de ahí, aunque queramos. No podemos. Y eso habla sobre la seguridad de nuestra salvación. Vaya por favor a Primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 9. Primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Ahora tenemos una relación de vida de nuestro Señor Jesucristo, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora estamos vivos ante nuestro Señor. Vivos. Y vivimos para darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. La otra manera por la cual nosotros vivimos por Cristo está en Hebreos. Vaya por favor a Hebreos. Hebreos capítulo número 4. Versículo del 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y este es el versículo precioso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En aquel día, mis queridos hermanos, y como todos ustedes saben, en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo dio el gran grito de victoria, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hasta abajo y lo partió completamente, dando un camino libre desde el lugar santo al lugar santísimo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso abre la brecha, y eso es el camino quien Cristo mismo es, para que tú y yo, como dice el autor de Hebreos, podamos libremente, por medio de su gracia, siendo justificados en su propia justicia, la que el Señor nos ha dado, ir al Padre y hallar todos los días de su misericordia. ¿Es solo por Cristo que somos salvos? No hay otro nombre, no hay otro camino. Cristo es nuestro suficiente Salvador, nuestro único camino, nuestra única verdad. Vamos a ponernos de pie, mis queridos hermanos. No sigas iglesias, no sigas al hombre, siga a Cristo. Siga a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por Cristo. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por Cristo, por esta sola, Señor, que hemos estudiado. Y gracias por hacernos conocer una vez más la supremacía total, Señor, de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. La preeminencia, Padre, que Él tiene ante tus ojos. Tu Hijo amado en quien tú te complaces, Señor. Ahora, Señor, estamos escondidos en Cristo, siendo llamados hijos adoptivos de ti, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por la justicia que hemos recibido por tu parte, Señor, por medio de la gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en la obra, en una vida de obediencia, tanto pasiva y activa, es decir, tanto en la vida como en su muerte, Señor, Él fue obediente. Y por eso nosotros hemos sido obedientes, Padre, ante ti. Hemos cumplido todo, Señor, porque Él vino a vivir nuestra vida y a morir lo que nosotros nos correspondía morir. Señor, te damos las gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él en este momento está intercediendo por cada uno de nosotros, su pueblo amado, hasta que un día, Señor, lo volvamos a ver una vez más, pero ya para quedarnos por la eternidad. Como decían antes nuestros hermanos, Maranata, Maranata, ven, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos.